prefieras, José Ramón. Como tú digas, tú si quieres comienza tú, o lo que tú digas, yo ya estoy listo para lo que tú José mandes. Ramón Cosío, bueno, ampliamente conocido por nosotros, y para algunos ponentes prefieren hacer la discusión al paso de la ponencia y otras personas prefieren esperar al final. No sé cuál sea tu preferencia. Lo que tú digas está muy bien, lo que digas. Yo me ajusto. Eh, bueno, hoy vamos a escuchar a José Ramón Cosío con la presentación de un libro que escribió sobre un tema álgido que sigue siendo vigente en nuestro México de hoy y se llama Que nunca se sepa. Adelante, José Ramón. Gracias a todos, qué bueno verlos, muy buenos días. A ver, este es un libro que salió a finales del año pasado en la editorial Debate de Penguin Random House, y es un libro sobre un acontecimiento que, por extraño que les parezca, prácticamente nadie conocía y no está registrado ni por los historiadores ni por la medicina. Es un hecho bastante extraño. Les cuento brevemente, porque todos ustedes son investigadores. Una persona en alguna ocasión, poco antes de pandemia, me dijo: oye, ¿tú sabías que el 5 de febrero de 1970 una persona atentó contra el presidente Díaz Ordaz en el Monumento a la Revolución? Pues no, francamente no lo sabía. Yo pensé que esto no era verdad, se lo pregunté a algunos amigos que son conocidos de varios de nosotros, como Javier García Diego, por ejemplo, y Javier me dijo que eso no había sucedido, o que al menos él no tenía eh, noticia de ese hecho. Bueno, pues con esa pobre información me puse a buscar, les digo, ya casi en pandemia, y encontré en los medios, y es importante contar esto, muy pocas notas, unos artículos de Gustavo Castillo en La Jornada, 4 artículos hablando de este hecho, una mención muy breve de Fabricio Mejía Madrid en una novela que se llama Disparos en la Oscuridad, que pretende ser un relato sobre la vida de Díaz Ordaz. También un artículo único de Roberto Samarripa, actual director de Reforma, donde Roberto decía que en el hospital Samuel Ramírez Moreno se habían practicado algunos experimentos con los pacientes, pero no hacía más mención de eso. Y también una poca información sobre la Fiscalía Especializada Delitos del Pasado, la que tuvo a su cargo Ignacio Carrillo Prieto. Y adicionalmente, un documental de Alejandro Solar Luna, que salió en el Centro Universitario de Cine, el CUC, que le dio algún premio y reconocimiento allí, sobre la vida del señor Castañeda, que es quien atentó contra el presidente Díaz Ordaz, pero después de estos hechos, la condición de calle de Carlos Castañeda, ya un hombre no viejo, pero sí muy deteriorado físicamente. Ustedes en YouTube pueden ver esto, se llama El paciente interno, y es un documental que narra todos estos aspectos. Bueno, pues con esta poca información, yo lo que me preguntaba es qué había sucedido. Fui al Archivo General de la Nación, etcétera, etcétera. Fui a los periódicos en pandemia, el Universal, el Excelsior y la Prensa, y me puse a revisar los periódicos varios días antes del atentado y varios meses después del atentado, y no aparecía una sola nota. Revisé diversos periódicos, en fin, y la nota no estaba ahí. Entonces, con eso, pues ya me picó la curiosidad y me puse a hacer primero un relato de lo que había acontecido ahí, y lo que me encontré es algo realmente pues fascinante desde un punto de vista de la investigación y macabro desde otro punto de vista. Les cuento brevemente: el 5 de febrero de 1970, Carlos Castañeda vivía en la colonia San Rafael, se levanta, lee en el periódico cuál va a ser el itinerario del presidente Díaz Ordaz. El itinerario es que salía, y es importante por lo que luego va así, de Palacio Nacional,
no, perdón, de Los Pinos, iba al hemiciclo de los Niños Héroes, luego al hemiciclo a Juárez, luego al Monumento de la Revolución y luego terminaba con una comida en el Colegio Nacional. Castañeda escribe una carta que se la manda a aquella revista importante de finales de los 60, ¿por qué? Y la deposita en un buzón de correos, toma una pistola que se había comprado en los años anteriores, una pistola Luger para más elementos simbólicos, y se dirige desde la colonia San Rafael hasta el hemiciclo a Juárez. Él cuenta que cuando llega no puede disparar porque hay muchos soldados, hay una distancia, y se regresa corriendo al Monumento a la Revolución, se pone en la esquina de Insurgentes Norte y Valentín Gómez Farías y está esperando allí. Y cuando ve pasar un automóvil al que él oye que le gritan presidente, presidente, dispara desde dentro de una maleta, agujera solo la parte inferior de la puerta trasera del automóvil, no en el que iba el presidente Díaz Ordaz, sino en el que iba el general Marcelino García Barragán, como ustedes saben, secretario de la Defensa Nacional. De inmediato lo detienen allí, lo golpean, lo llevan a la Dirección Federal de Seguridad que estaba a 2 cuadras de ese lugar, lo interrogan ahí por 10 días, le levantan un par de certificados psiquiátricos, uno de un criminólogo, bastante malo, puras tonterías, otro bastante bueno, que se hace un análisis, y después de todas estas torturas traen a sus hermanos también, los tienen ahí detenidos, los amenazan, los golpean, destruyen su departamento, una vivienda modesta, pero en la colonia San Rafael, y después de eso lo llevan y lo encierran 4 meses en el campo militar número 1. Está en el campo militar número 1, encerrado allí, y traen a un médico, médico con alguna especialidad de psiquiatra, no queda muy claro quién es este sujeto, pero este médico determina que tiene algunas condiciones graves de salud, que es paranoico, que es esquizofrénico, como si fuera lo mismo, que adicionalmente tiene un retraso mental y como consecuencia de eso le piden a los hermanos u obligan a los hermanos a que inicie un proceso para declararlo conforme al Código Civil incapaz. Este proceso efectivamente se lleva ante un juez pupilar de la Ciudad de México en 4 días. El señor Castañeda ya para entonces está en el hospital psiquiátrico Ramírez de la Fuente, ahí a la salida a Puebla, los que lo conocen, lo que era la granja psiquiátrica que se supone que iba a sustituir todos los males del hospital de la Castañeda, para eso se cerró la Castañeda, y lo llevan a ese hospital psiquiátrico y ahí está este personaje. No solo lo declaran incapaz por tener en ese momento paranoia y retraso mental, sino que adicionalmente construyen una celda de 4x4, la rodean de una alambrada, de una barda, y en esa celda lo encierran 4 años, teniendo 24 horas al día, los 365 días del año, 12 guardias que vienen de la Secretaría de Gobernación que no lo dejan moverse ni salir. Ahí es donde Robert Zamarripa dice que se le practicaron experimentos o se practicaron experimentos con él sobre algunos fármacos. Lo que sí es claro es que dejan al hombre en un estado ya muy lamentable. Él cuenta años después, y ahora diré en qué contexto, cómo fue que le administraban diversas drogas, algunas de ellas que lo hacían enloquecer, que tenía que arrancarse la ropa, en fin. Entonces sale en un estado muy grave y lo mandan al pabellón 5, que era el de los violentos, insisto, en un estado muy ruinoso. El tutor y el curador no lo visitan, piden una dispensa y mandan unos informes realmente muy deficientes a la juez y la juez los da por buenos. La impresión, o no la impresión, los documentos que se envían al juez dejan de circular a partir más o menos del año 75
y en ese momento Castañeda queda pues en la condición en la que estaban todos estos personajes dentro de esa granja psiquiátrica. Hacia el año 95, sí, 94, 95, se acordarán algunos de ustedes que la señora González Torres, bien o mal, no voy a entrar a eso, empieza a hacer una enorme denuncia de cuál era la condición de las granjas psiquiátricas. En ese mismo momento, varios noticieros, con Gina Batista, que sale ahí, con Guillermo Ochoa, empiezan a denunciar la condición, se proyectan unas imágenes realmente terribles del psiquiátrico, y en ese momento una chica, Norma Ibáñez, una señora fantástica, que realmente es muy, muy activa, está haciendo su tesis de licenciatura y va al hospital psiquiátrico. Un día el señor Castañeda, insisto, ya muy deteriorado, le dice, oiga, ¿usted es la abogada? Sí, yo soy la abogada. No sé muy bien por qué estoy aquí. Pues déjeme ver. Empiezan las investigaciones. Norma hace unas solicitudes a la Secretaría de Gobernación, que desde luego tenía a su cargo los reclusorios, para ver si había habido un problema de penal, porque decían, este es el señor que quiso matar a Castañeda. La Secretaría de Gobernación le contesta que ni idea, a Díaz Ordaz, perdón, que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. En fin, hace una serie de gestiones y finalmente interviene la Comisión de Derechos Humanos. Nuestro amigo Miguel Sarre tiene ahí una activa participación, y en algún momento se les hace una crisis porque realmente nadie sabía cuál era la condición jurídica de Castañeda. Si estaba ahí por un asunto penal, si estaba ahí por un asunto civil, nadie sabía por qué estaba ahí. Y un buen día, así como entró, le dicen, pues ya váyase a su casa, se lo dan en custodia a su hermano se lo lleva, vive 2 años con él, 2 meses con él. Castañeda no se siente cómodo viviendo ahí y se va a vivir a la calle, y esto es lo que relata Alejandro Solar en su documental. Él ya tenía una fe católica muy, muy, muy desarrollada, se pasaba el día orando con un rosario, con un libro de oraciones, con un misal, pues, y estaba allí. Dice él que pedía limosna en los templos católicos, entró y salió de varios centros de acogida del gobierno de la Ciudad de México, y está en esa situación 11 años. Finalmente, en el 2001, viviendo en esa situación, en el mes de enero, pasa un automóvil a las 4 de la mañana y lo atropella y lo mata. Lo llevan a Joco, le hacen un examen forense, dice, pues no era un hombre que tuviera alcohol, no tenía drogas, no era un hombre vicioso, era un hombre robusto, en buen estado de salud físico, externamente al menos. Se levanta el certificado y termina la vida de este señor sin, como les digo, mayor identificación y reconocimiento. Digamos, esos son los hechos generales del proceso. Aquí hay varias cosas que conviene ver, dado el carácter del grupo en el que estamos. El primero es que este hombre, desde luego, no tenía un retraso mental. Este hombre había terminado la secundaria, quería ser sacerdote, tomaba clases de inglés, trabajaba en un taller mecánico y tenía un modo libre, un modo autónomo, puede ser modesto, pero autónomo de vida. En segundo lugar, la conversación para llevar al homicidio a Díaz Ordaz se da por el 12 de octubre de 1968 en una conversación con un sacerdote católico de la Acción Católica Mexicana, ahí en Serapio Rendón, muy cerca de donde él vivía. Por los pedazos de información que se pueden identificar, este sacerdote en una conversación le dice en algún momento, bueno, pues si eres tan hombre o algo como eso, mata, ¿por qué no matas al presidente de la República? Y Castañeda se queda elaborando estos elementos, y el 5 de febrero de 1970, estoy hablando antes del 12 de octubre de 1968, efectivamente lleva a cabo el atentado con una pistola que él había comprado para tal efecto. Lo tercero es que el sacerdote realmente
Yo, después de haber analizado su vida, es un sacerdote veracruzano, pude encontrar muchísima información sobre él, algunas monjas que lo asistieron hasta el final, tuvo algunos alumnos destacados porque él era profesor y director del Colegio Cristóbal Colón ahí en el puerto. No parecía un hombre radical, trabajó mucho en la Acción Católica Mexicana, cuyo archivo está muy bien integrado en la Universidad Iberoamericana, y el hombre no parece que haber sido un radical, no parece haber sido una persona que lo incitara realmente a cometer este homicidio. Hablé con el padre conocido de muchos de nosotros y desafortunadamente fallecido, el padre Miguel Concha, porque se acuerdan, él tiene un libro bien bueno sobre movimientos sociales en ese momento, y él conversaba, me decía, Miguel, yo no creo que estuviera por la labor de la Iglesia Católica Mexicana matar a Díaz Ordaz en el 70, cuando Díaz Ordaz había sido, entre comillas lo digo, el héroe salvador de México respecto del comunismo que se quería insertar en el 68. Entonces decía el padre Miguel, yo no veo por ahí. La trayectoria, la vida del padre Vázquez Montero tampoco creo que haya sido por ahí. Pero en fin, el padre se regresa en el 69 a Veracruz, yo creo que ni se entera del atentado. La siguiente cuestión interesante. La otra cuestión que me pareció de verdad interesante es, en ese momento, no digo que esté bien, simplemente lo describo, en ese momento el Estado mexicano había aplicado muchas veces la ley fuga, muchísimas veces. En ese momento el Estado mexicano ya había empezado a desaparecer personas, los primeros casos de desapariciones del Estado comprobados son a finales de los 60. ¿Por qué no el Estado mexicano lo mató? ¿Por qué no el Estado mexicano lo desapareció? O lo que es más fácil, ¿por qué el Estado mexicano no lo llevó a un proceso donde hubiera sido condenado? Muy probablemente por la comisión de 4 delitos. El señor Castañeda nunca negó los hechos, siguió repitiendo todo el tiempo que quería matar a Díaz Ordaz por lo que Díaz Ordaz había hecho en el 68. Dentro de esas tres posibilidades que en la economía del Estado mexicano hubieran resultado más baratas, matar, desaparecer o juzgar, tomaron a mi juicio la más compleja. Y la más compleja es, vamos a declarar a esta persona incapaz mental y después de declararlo incapaz mental lo vamos a meter en una celda de altísima, no sé si seguridad, pero sí de altísimo aislamiento y lo vamos a tener ahí, insisto, 4 años y muy probablemente lo vamos a deteriorar enormemente. Entonces, esta es una decisión que me parece brutal y una decisión que me parece que tiene una hazaña particular, que es la desaparición o la muerte civil, si ustedes quieren, de una persona mediante la privatización de un conflicto o de una situación a partir de la intervención de los hermanos que son quienes solicitan esta desaparición. La siguiente cuestión que me parece muy importante discutir es que aquí, desde luego, hay una actividad muy perversa de la Dirección Federal de Seguridad, aparecen las firmas de Gutiérrez Barrios y Nazar, del propio, el papá de Luis de la Barrera, el capitán de la Barrera, desde luego de García Barragán y el campo militar número 1, eso me parece que es muy conocido, pero también aparece la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia, desde luego la regencia, los jueces, el Poder Judicial de la Federación y los servicios de salud del país. ¿Por qué? Porque los médicos se prestaron, al igual que los abogados, a llevar a cabo todos estos actos muy, muy lamentables respecto de Castañeda y adicionalmente estuvieron dispuestos a construir dentro de un hospital público un pabellón, le decían el pabellón 6, con toda la sorna del mundo, para tener encerrado a una persona allí. Los documentos del hospital no existen, existen unos informes muy básicos, no tan básicos, unos informes que se mandaban desde el hospital a la juez pupilar para que esta juez pupilar pues más o menos mantuviera las cosas. Yo respecto a las dosis y a los tratamientos, se los pregunté a 3 médicos, a José Gordon, a Carlos Campillo y a Nicolás Martínez, que está ahora en el Instituto Nacional
de psiquiatría, y los tres consideraron, uno, desde luego, que las dosis eran excesivas, eran dosis para tenerlo simplemente aletargado, y excesivamente. Dos, no se llevaron a cabo ningún tratamiento psiquiátrico, ningún tratamiento terapéutico en este caso. Y lo que me puse a hacer es ver cómo en 1970 en medicina se consideraba paranoia, se consideraba esquizofrenia y retraso mental. Más allá de si eran buenos o malos criterios, no entré a esa discusión desde luego, pero sí vi el DSM y vi todos los sistemas de catalogación, el libro del doctor Ramón de la Fuente Muñiz, que con el cual muchos médicos de esa generación se educaban, etcétera, etcétera. Y lo que es gravísimo desde mi punto de vista es que ninguno de los test, el Simpson-Binet o el Stanford-Binet, como se llamó después, que tenía las clasificaciones para definir retraso mental a partir de ciertos parámetros de IQ, buenos o malos, eso es lo que en ese momento se aplicaba, se le llevó a cabo con esta persona. Entonces, realmente también ahí hay un ejercicio muy, muy, muy violento de todos estos elementos. Y después, algo que es gravísimo también, es que una vez que está en ese hospital, se pierde su estatus jurídico. Si ustedes llegan a ver el documental de Alejandro Solar, verán que una persona que era director en el momento en que es entrevistado, que estaba en el hospital como residente desde el momento en el que Carlos Castañeda fue internado, ni siquiera sabe cuál era la razón por la que Castañeda estaba ahí. Este médico habla como si hubiera habido un juicio penal, como si a Castañeda se le hubiera declarado responsable del juicio penal y por estar mal de sus facultades mentales, en lugar de imponerle penas de prisión, que es lo que corresponde a un delincuente, se le hubieran impuesto medidas de seguridad, que es lo que corresponde a una persona que no está bien de sus facultades mentales. Entonces, dentro del mismo hospital ni siquiera saben qué es lo que está sucediendo. Entonces, para terminar la exposición y poder, en la medida que Patricia lo considere, abrir esta discusión, yo creo que es un caso interesantísimo, además, desde luego, de todo lo trágico que ustedes quieran, porque hay una multiplicidad de elementos y de la relación entre la política, el derecho, la medicina y un uso político de todos estos saberes, de todas estas técnicas, de todas estas disposiciones para destruir a esta persona. Yo la reflexión final que hago es esta. Si el Estado mexicano, tenemos la representación de que el Estado mexicano, Díaz Ordaz, etcétera, eran personas importantes, eran personas fuertes, etcétera, etcétera. Bueno, mi impresión es exactamente al revés. Yo creo que si el gobierno, el régimen en 1970 hubiera sido fuerte, hubiera sentido legítimo, hubiera podido procesar a esta persona, que esta persona, creo yo, nunca hubiera negado, porque nunca lo negó, el hecho de que él disparó contra Díaz Ordaz. Pero el Estado mexicano se dio la maña con la connivencia de médicos, de políticos, de juristas, etcétera, de ocultar todos estos elementos, de destruir todas estas evidencias, de acallar a los medios de comunicación, de acallar a los elementos sociales, para el efecto de poder disolver a esta persona y mandarla, mutatis mutandi, a una especie de muerte civil, en este caso. Entonces, lo interesante del libro es esta cuestión. Y un último aspecto. A mí lo que me interesa ahora, y lo he hecho con el trabajo del 68, ahora con este, y estoy trabajando un par de casos más, es salir de esta visión muy básica de que los expedientes judiciales son, como decían los marxistas, meras superestructuras o son representaciones banales. No, no. Creo que en los expedientes judiciales bien analizados, bien entendidos, están todas las huellas del actuar del Estado mexicano.
en el libro El 68 uno puede ver, yo encontré algo que no lo había visto en ningún otro trabajo, y es que los dos primeros ciclos de órdenes de aprehensiones después de la marcha de la conmemoración del asalto al cuartel de la Moncada van sobre comunistas. Estoy hablando de julio del 68. Las dos primeras jornadas, déjenme decirlo así, de detenciones, órdenes de aprehensión, son contra personas que estaban involucradas en el Partido Comunista. Y esto me parece que es una clave para entender muchos de los aspectos que sucedían. Y después en el expediente quedan tantas huellas, tantos desastres, tantas intervenciones, que creo que eso es lo que hace que en diciembre de 1970 se deje salir a todos los presos de Tlatelolco y de todos los procesos que se dieron en esos años, así, sin ningún indulto, sin ninguna amnistía, sino simplemente váyanse a otros países, luego regresan o váyanse a la casa, a la calle en este momento. Sí, creo que se les complicó enormemente. Y en este caso es igual, me parece que se observa un estado al que se le van complicando las cosas a partir de decisiones de verdad muy perversas, como declarar en 4 días, fíjense bien en esto, en 4 días, loco, a una persona bajo un expediente de una sustitución de paranoico o esquizofrénico, como si estuviéramos hablando lo mismo, y una constante de retraso mental sin haberse practicado ninguna prueba al respecto, y esta persona queda en estas condiciones a las que les acabo de mencionar. Entonces creo que para muchos de los trabajos que se pueden hacer sobre las materias que nos interesan, no solo respecto al pasado, sino también en el presente, podemos entender que los expedientes judiciales no son solamente las formalidades y los juegos de los abogados, de los juristas, de los jueces, etcétera, sino que son también formas, terrenos en donde quedan claramente marcadas las huellas del actuar del Estado. Nomás hay que entender cuál es la técnica para acercarse a esos expedientes y extraer aquellos elementos que en su caso quisieron ser ocultados, quisieron ser desviados por sus propios participantes. Entonces, si te parece, Patricia, yo dejaría aquí la primera exposición y pues encantado de dialogar con ustedes de este asunto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Ramón. Arnoldo quería preguntar o comentar algo. Arnoldo. Sí, gracias, José Ramón. Y qué extraños intereses tienes, caray, pero te felicito por tus intereses extraños. Oye, José Ramón, no sé qué sean peores, si los expedientes judiciales o los expedientes médicos. Yo creo que competimos, aunque me gustaría decir, siendo médico, que los judiciales expedientes son peores que los expedientes médicos. Yo te iba a decir lo contrario. Bueno, pues por eso somos amigos y podemos entonces brindar porque en la diferencia nos une, mi querido José Ramón. Pues mira, los expedientes clínicos son realmente complicados. Ahora tratan de uniformarlos y tratar de que sean fidedignos, etcétera. Es muy complicado, tanto aquí como en el extranjero. Lo que me interesa y suena muy eh, grave, eh, que pregunta, que mueve, es lo que mencionas de un residente que firma, que ni conoce a la persona, que se establecen diagnósticos diferentes en pacientes psiquiátricos. En general, los pacientes psiquiátricos en México tienen un historial de malas atenciones, de malos diagnósticos. Ahí en la famosa Castañeda, que no recuerdo cuándo se cerró, había muchos pacientes, por ejemplo, con hiperparatiroidismo, por dar un ejemplo, que pueden producir una forma de locura. Y los tenían ahí encerrados, y ya no digamos los que estaban en las carreteras a Puebla, en donde los pacientes defecaban y se hacían pipí en el lugar y no había quien los hiciese aseo con ellos. En estos expedientes, extraer una información fidedigna, y es lo que te pregunto, es casi imposible, porque son muy inexactos. No sé, no escuché, a lo mejor se me fue, si tú tuviste el expediente clínico enfrente de ti y pudiste leer las notas, pero las notas, yo sigo haciendo medicina clínica, en general son malas, vamos. Ahora te obligan que las firmes, pero si tú quieres hacer
un resumen fidedigno de lo que le está pasando al paciente. Insisto, se han mejorado, no es sencillo. Y con los pacientes psiquiátricos en expedientes en hospitales públicos es tremendo. Hace muchísimo que no voy al Fray Bernardino, pero por ejemplo ir ahí, primero te da mucho miedo entrar a ese hospital y después ver lo que va sucediendo en torno a los pacientes, a los expedientes, a la evolución, a utilizar diagnósticos diferentes, como bien señalas, es frecuente. Entonces la pregunta es, ¿cómo reconstruir con datos endebles, flojos, no creíbles, lo que tú hiciste, José Ramón? Sí, mira, gracias por la pregunta. Son varios momentos. Primero, cuando lo detienen a esta persona, el mismo día hay un pequeño cuadernillo de unas 30 páginas que está en el Archivo General de la Nación con documentos de Gutiérrez Barrios. Y ahí está agregado el primer peritaje de un criminólogo de apellido de la Rosa, donde se suelta, ya sabes, toda esta jeringonza de que tiene delirios de grandeza, que su posición es católica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un primer elemento. Segundo, hay una persona que trabaja en los servicios criminológicos, penitenciarios de la Secretaría de Gobernación, y esta persona hace un gran trabajo. Este es el único que a mí me pareció que está hecho con una seriedad. Desafortunadamente, ¿se acuerdan cómo en papel cebolla se iba haciendo la quinta, la sexta copia? Entonces, yo creo que recuperé de esa quinta copia como el 80, como el 90%. Hay algunas partes. Este peritaje lo hace el doctor José Pérez Ares, el 7 de mayo de 1970, era el jefe de la Oficina Médico-Criminológica de la Secretaría de Gobernación. Esta persona dice, bueno, este señor tuvo 2 accidentes, quedó inconsciente por un atropellamiento de bicicleta y otro porque lo atropelló un coche, etcétera. Dice, pero yo no encuentro que esta persona tenga ninguna deficiencia, ni ningún delirio, ni ningún sueño. Este documento queda así. El tercero es de un médico de apellido del Valle que lo llevan al campo militar número 1 para que certifique que el señor Castañeda está enfermo. Lo primero que llama mucho la atención es cómo un médico puede entrar al campo militar número 1, donde está esta persona, desde luego detenida, y no dé cuenta de esos hechos. La impresión que tengo yo es que forzaron a los hermanos del señor Castañeda a que ellos solicitaran el estado de interdicción, y al solicitar el estado de interdicción, voy a decirlo de esta forma, privatizaron la totalidad del conflicto. En lugar de ser el Estado mexicano el que actuara contra Castañeda, atentador contra el presidente, terminó en un asunto privado donde los hermanos del señor Castañeda, muy preocupados por su salud mental, decidieron llevarlo a un juicio de interdicción para que el Estado mexicano lo protegiera. El siguiente peritaje se produce en una junta de peritos. Ya ha iniciado el juicio de interdicción, 3 médicos, el director de los servicios forenses de la Ciudad de México y otros 2, ¿se acuerdan que usaba la palabra alienistas? Que son los que comparecen en este caso, y bajo 4 preguntas realmente muy deficientes es donde se produce la idea de 2 cuestiones. Uno, insisto, que es paranoico o esquizofrénico, hablan de los 2 términos como si fueran lo mismo, y 2, como si tuvieran un retraso mental. Pues, ¿qué les voy a decir a ustedes que son de esto, pues, infinitamente más conocedores? Pero estuve viendo yo todos los libros, cómo empezó estas designaciones con los alemanes, y toda la historia de los asuntos, hasta el DSM, las determinaciones de la Organización Mundial. Vi que el libro estándar con el que se estudiaba entonces estos temas, no solo para los especialistas, en general el libro del doctor de la Fuente Padre, ¿no? Que es el libro del 59 que está publicado en el fondo, cuáles eran las técnicas, los métodos, las evaluaciones que él proponía.
y más allá de si el libro era bueno, no, nada de eso discuto, nada de eso tampoco se le practicó. Entonces, al final de cuentas, si yo hubiera preguntado objetivamente por qué era Castañeda un retrasado mental, no sé si era idiota, con las clasificaciones de entonces, no sé si era idiota, si era imbécil, si era estúpido, nadie lo hubiera podido definir porque no se le hizo una sola prueba de esto. Después de eso, hay 4 informes que manda el hospital a la juez y le dice, porque el señor tutor, que era un abogado distinguido, eh, eh, que era tutor, el señor ahí que estaba Lagunes, era Iván Laguna, que era un profesor distinguido de la facultad, etcétera, que nunca se paró ni tuvo la menor intención de hacerlo ahí. Le mandan desde el hospital a la juez los informes y ahí se van detallando las medicinas, las atenciones que se le van dando. Entonces va quedando todos estos elementos. Y hasta ahí me quedo, y con esos 4 informes producidos. Después se da, hice todas las solicitudes de información y no existen. Fui a la Secretaría de Salud y me dijo la señora de ahí que se habían robado el expediente y que ella suponía quién se lo había robado. Y obviamente cuando le pregunté, ¿y quién fue? Me dijo, sí, no se lo voy a decir. Pero en fin, se habían robado el expediente. Entonces, esta es la secuencia con la que puedes llegar hasta esos casos. Aquí en el libro puse los medicamentos que son muy conocidos para todos ustedes, que se les daban en esos casos. Aquí están todos transcritos. Los mandé algunos a nota de pie de página porque se volvía muy aburrida la lectura. 200 miligramos de esto así asado, en fin, todas esas historias. Pero insisto, platicándolo con Campillo, que ustedes conocieron, con Gordon o con Nicolás, los 3 me dijeron, oye, son cosas muy serias, las dosis, etcétera, todos excelentes. Y bueno, ya al final puedes ver cómo quedó de deteriorado Castañeda cuando hay varias grabaciones que está en estos elementos. Entonces, esto es toda la reconstrucción clínica que sí están todos estos pedazos. A mí desde luego lo que tú dices, Arnoldo, es completamente cierto, pero aquí creo que hay elementos adicionales. Yo me hice una pregunta para efectos de saber cuánto duraba un caso. Dije, bueno, un caso duraba 4 días. ¿Qué otros casos se dieron en ese momento? Había una señora Roa, viuda de Pereira, una señora cuyo juicio duró 10 años. Entonces, si tomara yo un contraste entre un juicio como el de Castañeda frente a otro juicio, no lo elegí yo, simplemente pregunté a los archivos judiciales qué caso de incapacidad se estaba produciendo en esos días y me dijeron este. Y los comparé los dos, en uno hay peritaje, llegó a la Suprema Corte de Justicia, etcétera, duró 11 años. Y el otro, este caso, duró 4 días. Y desde luego las condiciones de realización son muy distintas en un caso y en otro. Y lo que es realmente preocupante es que a Castañeda lo sacaron del campo militar y lo llevaron al hospital psiquiátrico hasta que estuvo construida su celda. Este es un elemento que me parece la mayor importancia en este caso. ¿Por qué? Porque no es decir, vamos a llevarlo al pabellón 5 y luego lo trasladamos al 6, sino vamos a sacarlo del campo militar número 1, vamos a llevar a cabo el juicio de interdicción en una semana y lo vamos a incorporar directamente al pabellón 6. En el libro de Alejandro, en el documental de Alejandro Solar está varios, se retrata bien, se filma bien este pabellón. Yo en el libro fui a tomar unas fotografías, me pude meter al hospital y ya nada más quedan las ruinas de este caso, de este lugar, pero uno se puede dar cuenta viendo las instalaciones del pequeñísimo tamaño que tenía y el hecho, que esto también es muy interesante, de por qué esta persona tenía guardias
24 horas al día y los guardias no eran del hospital, sino eran de la Secretaría de Gobernación. Obviamente no había una condición de peligrosidad, lo que había es la búsqueda de una condición total de aislamiento para que esta persona no hablara con nadie durante esos 4 años. Creo que aquí hay elementos que sí hacen este caso, más allá de todo lo que tú dices, que tienes toda la razón, muy graves. En el documental de Alejandro Solar saca pedazos de unos programas de Guillermo Ochoa, que todos vimos en la televisión, de Gina Batista, que también ahí sale, unas tomas verdaderamente horrendas, ¿no? Personas desnudas, como dices tú, una situación realmente gravísima que supongo que en ese momento, yo no lo recuerdo, se transmitieron en la televisión mexicana, pues deben haber causado un espanto y además una alarma muy grande, y es lo que provoca que la comisión haya así echado a la calle a Castañeda. Y ahí hay otra cuestión de gran gravedad. ¿Por qué? Porque Castañeda no podía salir así nada más a la calle, por injusto que hubiera sido situación, porque seguía bajo un estado de incapacidad que nunca se ajustó y nunca se revocó. Gracias, Gracias. Ramón. No, gracias, Está hermano. Rodolfo y después Arnoldo. No te escucha, Rodolfo. ¿Puedes prender tu micrófono? Ya. En el juicio de interdicción, José Ramón, se pide el testimonio de las familias, de los hermanos. ¿Tienes alguna evidencia? Porque ahí se puede reconstruir el historial de esta persona, si tenía algún trastorno mental ya desde niño o simplemente no hubo tal testimonio, ¿no? Y la otra cosa, José Ramón, es en algún momento de tu investigación sospechas que hubo una experimentación con este sujeto por parte del cuerpo médico, porque igual en el momento en que ya no sirvió para la experimentación lo dejaron salir, ¿no? Fíjate, Rodolfo, muy buenas pruebas las dos. Primero, yo tengo la impresión, y por eso decía, y que privatizaron el conflicto. A ver, ¿qué hubiera sucedido si hubieran dicho, el señor Castañeda efectivamente atentó, no contra el presidente Azora, disparó contra esto? Hubiera habido ahí en el libro, los relato y pongo de notas a pie de página para que no se aburra el querido lector, todos los temas, qué delitos, cuáles hubieran sido las penas, la jurisprudencia de entonces, toda esta historia. Entonces, habría sido tentativa de homicidio, disparo de arma de fuego prohibida y, por pequeño que haya sido, pues daño a un bien del patrimonio, un bien del patrimonio nacional, pues agujerar la puerta de un automóvil, por pequeño que sea, es un daño. Y lo comparo con otras cosas de la jurisprudencia, entonces, choques a las camionetas, etcétera, cosas igualmente menores, entre comillas, para ver que se constituya un delito. Muy bien. Entonces, esta persona primero estaba en flagrancia. Segundo, muy cerca de ahí estaban las procuradurías. Si lo han llevado, esta persona hubiera dicho, sí, yo fui. Tercero, él mandó una carta en la mañana, una carta que se consigna en el expedientillo de la Dirección Federal de Seguridad, pero nunca la vi. Esa carta yo creo que desapareció o estará guardada en algún lugar, pero desaparece. Entonces, esta persona fácilmente hubiera sido llevada a un proceso. El proceso le hubiera dicho, sí, yo quise matarlo por esto y esto y esto. Luego te hubiera terminado, ya todos lo sabemos, una sentencia condenatoria, hubiera habido una apelación, hubiera habido un amparo directo que hubiera llegado probablemente a la primera sala y hubiera tenido que haber audiencia pública. Este creo que es un elemento importantísimo porque todo lo que se estaría diciendo se hubiera tenido que discutir. Y yo no sé si el Estado mexicano, Díaz Ordaz en particular, hubiera estado dispuesto a que se discutiera este caso en público y se dijera un católico, una persona influenciada por los católicos, un vengador del 68, quiso matar al presidente bajo las condiciones que di. Ahí cuento los casos de atentados y de muertes, desde luego está, todos lo sabemos, el de Díaz Ordaz con Arnulfo Arroyo, que quiso apuñalarlo de una cosa pésima. Luego está, por supuesto, la muerte de General Obregón, el atentado contra Pascual Ortiz Rubio, que le agujera el cachete, la bala, un 5 de febrero, por cierto, el día que tomó posesión.
Está uno Manuel Ávila Camacho, donde el general Ávila Camacho se le avienta al que lo va a agredir y evita que lo maten. Luego está el de Luis Donaldo Colosio y está este de Díaz Ordaz. Y fíjense que esto es interesantísimo. Cada uno de esos casos terminó de forma distinta. Esto es interesantísimo para mí. El de Porfirio Díaz, ¿se acuerdan ustedes? Acaba con un linchamiento. Ahí van y lo sacan y lo pican entre muchas personas, Arnulfo Arroyo. El del padre, el de León Toral y la madre Conchita, pues todos lo conocemos. El de Pascual Ortiz Rubio acaba en proceso y luego tiene un perdón. El de Manuel Ávila Camacho, Maximino va, parece ser, y lo ejecuta en la celda. El del Colosio, pues lo conocemos, y este termina declarándolo loco. Entonces, lo que también me parece interesantísimo desde el punto de vista de la acción política, es que cada uno tiene una solución, entre comillas, bien diferente, ¿no? Esto también me parece un caso fascinante en esto. Entonces, ¿qué creo que acaba pasando, Rodolfo? Que los hermanos los obligan a hacer la solicitud de que su hermano está malo, de que su hermano está enfermo y de que su hermano tiene que ir al manicomio. Yo no creo que el hombre tuviera una deficiencia. Hombre, a lo mejor no era la persona más espabilada del mundo, ¿no? Pero no las cosas que le dijeron en ese sentido. Entonces creo que utilizaron a los hermanos que ya los habían detenido, que les fueron a destruir la casa. Ellos cuentan en el documental de Alejandro Solar que rompieron las paredes, era un piso de duela, levantaron el piso a ver si había armas o había cartas o había alguna conjura católica ahí. Entonces creo que los hermanos los utilizaron, los llevaron a eso. Yo quise hablar con el hermano, se llama Pedro, ya es un hombre mayor, la sobrina me dijo que no tenía interés la familia en seguir abriendo estos expedientes, por consecuencia pues yo no tendría yo en este mismo caso ninguna cuestión. Y lo segundo que decía Rodolfo, que era lo de la sospecha, perdóname. De la experimentación. Sí. A ver, eso es súper interesante. Yo le hablé también a Samarripe, le dije, oye, Roberto, ¿ya no le seguiste con la cuestión? Me dijo, no, ya no. Ahora, en el informe de la Fiscalía, la de Carrillo Prieto, no sé si ustedes saben, el informe es la síntesis, el pequeño, que son 50 hojas, la verdad no es malo. Ahí se menciona el caso de Castañeda y se menciona como un caso de experimentación. Lo que pasa, y esto Sergio Aguayo lo ha seguido muchísimo, todos los anexos de ese pequeño informe se perdieron. Esto es también interesantísimo, porque tú ves el informe y ves que hay una serie de pistas, dices, bueno, sí, pero todo esto, ¿dónde está? Y con Sergio lo estuvo haciendo, yo anduve buscando por muchos lados, etcétera, se perdió todos los anexos. Pero ellos también mencionan la condición de la experimentación que se dio en esos casos. Lo que sí es interesante es que Castañeda, en algunos de los relatos que hace después con Norma Ibáñez y que hace también con Alejandro Solar, cuenta que le daban unas inyecciones que lo hacían desnudarse, revolcarse con un ardor, con un dolor increíblemente grande y que lo dejaban postrado durante varios días en unas situaciones horrendas. Entonces, ahí puede haber habido esta condición. Y con Cristina Sacristán, que seguramente ustedes las conocen porque hace una historia bien interesante también de los temas de psiquiátricos citado, hemos estado tratando, y está acabando un libro también sobre salud mental del 19, ver si pasó esto que tú dices, Rodolfo, si hubo un uso político de la psiquiatría, si hubo un uso político de la farmacología, hasta dónde el Estado mexicano permitió que en su sistema de salud estas cosas pasaran, que yo creo que sería un hallazgo importantísimo, ¿no? Ahorita estamos con los vuelos de la muerte de Echeverría y el general Cuenca, en fin, pero esta parte de la psiquiatría creo que sería importantísimo y ahí andamos tras las pistas de esto, a ver si encuentro algo, pues ahí se los voy contando en la reunión. Gracias. Arnoldo.
Sí, Y después Ingrid. gracias, José Ramón. Seré breve. Las implicaciones de los médicos siniestras en casos de tortura, de desapariciones, de violaciones es harto conocida. Lo Sí. sabemos con Pinochet, lo sabemos con México, lo sabemos con los médicos en Estados Unidos que legitimizan, perdón, las penas de muerte en pacientes o gente que no son pacientes y que no son Así es. víctimas merecedoras de la pena de muerte. En fin, hay una nefasta unión a veces entre médicos, torturadores, etcétera, y Estado. Lo que yo quiero decir es que los médicos criminólogos en México, con los cuales ya tengo poco contacto, pero lo tuve en mi época de estudiante y poco después, o los médicos que trabajan en el servicio forense o en las cárceles, son Ujú. personas bien complicadas. Sí, 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 sí. A mí me tocó ir a las cárceles algunas veces y escuchar casos de los médicos que trabajan en cárceles, escuchando testimonios de jovencitas o de sus madres que automáticamente los descartaban y les decían no les creo, no les creo, no les creo. Yo les preguntaba ingenuamente, cuando era joven, aunque sigo siendo ingenuo, caray, preguntaba, ¿por qué no les cree? Y la respuesta era muy sencilla, porque me pagan por no creer. Así de terrible era la respuesta. Y resumo rápidamente una anécdota que me pasó en los servicios forenses, y después de haberle dicho al paciente, al médico, perdón, que es inadecuado no creer así a primera vista, se me ocurrió decirle que él está haciendo el mismo error de Aristóteles, quien afirmaba que la mujer tenía menos dientes que los hombres, y quizás nunca Aristóteles hizo el conteo de dientes entre hombres y mujeres. Ese desalmado médico pagado por el Estado, criminólogo y médico forense, cuando terminamos el curso, me dejó a mí hasta el último lugar, era un examen oral, y me entregó el papelito que yo le entregué hablando de Aristóteles y diciéndome, para que vea por qué no creo y a usted tampoco le creo nada. Y esa conducta de criminólogos y de médicos que trabajan para el Estado en México, pues es terriblemente cuestionable su pulcritud, limpieza, ética, etcétera, José Ramón. Es un comentario crudo el que te hago, pero no sé cómo lo manejaste en tu libro, no lo conozco tu Mira, libro. yo aquí vi este doctor del Valle Alanís, que fue un médico privado que fue al campo militar, ese me Sí, pareció. Luego dos personas que cuando lo he platicado, esto, todo el mundo los recuerda y los recuerda muy mal, y sí, espero no meter ninguna pata. Uno es un doctor de apellido Kupich y otro es un médico de apellido Gamiochipi. Y los dos, cuando he dicho el nombre, así todo el mundo, así como qué barbaridad. Y luego había un Gibbon Maitret, un Valedón Gil y un Olivares Rodríguez. Estos tres estaban en los servicios forenses. Entonces, esos me parecieron unas personas realmente que se prestaban a decir lo que tenían que decir. A diferencia del doctor Pérez Ares, que me pareció de veras, me costó mucho trabajo, tuve que hacer, tenía las el papel cebolla, así lo que haya sido, y luego lo mandé a hacer grande, y luego compré una lupa, bueno, en fin, fue aquí una cosa, la verdad, muy entretenido aquí, pero casi se recupera todo, y está transcrito el informe, y cuando termina, pues dice, este señor, pues a lo mejor, como todos, tendrá sus cosas y todo, pero no es un deficientazo, así como para que lo tengamos en esta cosa. Pero estos médicos sí se prestaron. Y del lado de los abogados es muy grave porque la juez pupilar, eh, pues la juez pupilar en 4 días, insisto, esto es muy importante, estaban presentando los hermanos el documento en la mañana, en la tarde ya estaba citando para audiencia, la audiencia y se dictó la resolución. Entonces esto también. Y luego había un profesor que es muy famoso, creo que hasta tiene el nombre de un salón ahí en la facultad, que es el señor Iván Lagunes, que es el que aparece como tutor. Y buscando y ahí jalando hilos, me di cuenta que ese Iván Lagunes había sido socio en un despacho de quien había sido procurador, que de quien en ese momento era procurador de justicia en la Ciudad de México. Pues entonces pues, estaba bastante claro por qué Iván Lagunes. ya. Y entonces sí se hizo pues esta mezcla muy perversa donde este hombre lo dictaron. Ahora, hay un tema que me pareció también interesante y es esto.
pues hay pedazos de información, hay muchos silencios, obviamente nadie pone en un acta que van a hacer estas maldades o las otras. Entonces viene una conjetura. ¿Quién pudo haber metido a la misma discusión o al mismo proceso? A la Dirección Federal de Seguridad, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Secretaría de Salubridad, entonces, pues nada más el presidente Díaz Ordaz. Nadie tenía la capacidad porque estaba metido el regente de la ciudad, etc. Nadie podía hacer esto más que Díaz Ordaz. Acordémonos que en ese momento Díaz Echeverría estaba en campaña electoral, venía el Mundial de Fútbol, etcétera, etcétera. Y entonces yo digo, la única persona que pudo haber ordenado todos estos fenómenos era Díaz Ordaz. Y viene una pregunta que yo creo que es interesantísima. ¿Qué pasó por la cabeza de Díaz Ordaz, que había sido agente del Ministerio Público, que conocía bien su derecho penal, etcétera, para decir, no lo lleven a un proceso? Perdón por mi castellano, jódanlo, declarándolo incapaz y jódanlo metiéndolo en una celda y que desaparezca para siempre. Yo creo que ahí hay un rasgo, pues yo no sé, psicótico, psiquiátrico, no quiero ahorita entrar a eso, pero un rasgo brutal, ¿no? Porque si llévenlo a proceso y si lo procesan, lo meten a la cárcel, además, pues eso había pasado con Pascual Ortiz Rubio y no llegó a mayor, pero qué cosa tenía de imagen de sí mismo o qué imagen tenía él del Estado mexicano o cómo había incorporado el 68 para decir, si doy a conocer estos hechos, ¿qué cosa pasa? El Estado mexicano se ve débil, se supondrá que es una conjura católica y volvemos aquí está Roberto, volvemos a qué momento histórico, o sea, no, eso sí, evidentemente no lo voy a saber, pero de que hubo un resorte que provocó toda esta operación, que es una operación muy sofisticada, ¿no? Hay que llevar médicos, hay que ir a un tribunal, hay que construir un pabellón, es decir, no es una cuestión simple para esas. Y en eso, perdón, con este término, me llevó a la otra pregunta. ¿Y por qué no? Y lo digo con mucho cuidado. ¿Y por qué no se ahorcó con sus agujetas como tantas otras personas? ¿O por qué no quiso escapar y le tuvieron que disparar? ¿O por qué no? Las cosas que el Estado mexicano había estado haciendo ya desde hace tiempo. Esto me parece una pregunta realmente fascinante en este contexto de esta relación. Rapidísimo, ¿qué es peor, entre abogados te veas o entre médicos te veas? Yo creo que 50-50, 50-50. Ingrid y después Roberto. A ver, bueno, ya con lo último que dijo José Ramón, ya me ganó lo que iba yo a decir. Yo creo que todo esto tiene que ver con la personalidad de Díaz Ordaz, y que no se movía ahora sí que una aguja, sino daba la orden Díaz Ordaz. La personalidad de Díaz Ordaz, por un lado, era paranoico, y entonces pudo haber pensado que este hombre era únicamente un autor material y que seguramente tenía vínculos con los comunistas o con quien fuera. Entonces esperaba todo ese tiempo para ver si había algún indicio, tanto en él o que se trataran de comunicar con él para agarrar el hilo y saber por dónde había, si es que existía algún autor intelectual. Eso podría ser una vertiente. Y otra, la personalidad de Díaz Ordaz, que era un vengativo. Era un enojón y el que se la hacía, se la pagaba. Entonces, ha de haber dicho a el peor de los tratos y ahí me lo desbaratan. No lo maten, pero me lo desbaratan. Y por lo menos en la primera parte, en la época en que Díaz Ordaz tenía la posibilidad de manejar los hilos, este hombre recibió ese trato derivado de una acción, además de política, una acción un poco más visceral, digamos, de Díaz Ordaz. Bueno, esos son mis dos comentarios y te quiero hacer una pregunta. Resulta que ya la Corte declaró inconstitucional la interdicción. Entonces, ¿ahora qué está pasando con los incapaces? Mira,
La primera cuestión, coincido contigo, que es eso. Por eso, fíjate, por eso fui a preguntarle al padre Miguel, porque el padre Miguel, ¿se acuerdan ustedes, no? Este dominico fantástico, andaba en todas las luchas sociales y que era un hombre, además, súper divertido y que era un gran luchador. Entonces le dije, oye, estaba aquí en el CUC, en la universidad. Dije, oye, me dijo, no, me dijo, de verdad, era imposible. Claro, eso lo sabemos hoy. Pero me dijo, piénsalo, la teología llegó después, la reunión de Bogotá se había dado, pero todavía sus efectos no llegaban. A ver qué opina aquí Roberto otra vez. Es decir, no estaba en el ambiente matar desde la Iglesia Católica a este personaje. No era una posibilidad. Pero claro, eso lo podemos ver hoy, pero en ese momento coincido contigo, es decir, y si los católicos están metidos, y si quieren desestabilizar, y si, bueno, pues hubiera sido eso una fiesta. Entonces, ese es el caso. Y lo segundo, coincido contigo, es como si dijéramos, a ver, ¿qué hacemos para fastidiar a este lo más posible? ¿No? Eso, ¿se acuerdan todos esta forma que tenían de ocupación de los cuerpos en el medievo, ¿no? Todos estos libros sobre tortura, es decir, no quiero matarte, porque matar sería muy fácil. Lo que quiero es prolongarte el sufrimiento lo más posible bajo la idea de que me tengo que apropiar de tu cuerpo, no de tu espíritu, no de tu alma, no de tu conciencia. Me quiero apropiar de tu cuerpo y todos esos instrumentitos que hemos visto en los lugares de museos de la tortura, estiletes, y, en fin, te voy a fastidiar lo más posible y te voy a tener aquí el mayor tiempo posible para causarte el mayor daño posible y no te voy a dejar morir. Hay una parte de esto que es como si se pudiera producir algo como eso. Bueno, y lo segundo, Ingrid, es una pregunta importantísima que yo creo que aquí sí debíamos tener otro día un seminario sobre esto, porque claro, ya no existe esta condición en términos de la Corte, pero pues ya se presentó la reacción que todos comprendemos que es una reacción muy entendible de los familiares que dicen, bueno, sí, eso está muy bien, pero yo qué hago con mi familiar que está en una condición violenta, que está en una condición difícil, donde no tengo. Creo que estamos en una condición de limbo, donde mi impresión es que la propia Corte no sabe cómo administrar este efecto de su propia decisión. Entonces sí creo que hay que reprogramarlo. Yo el modo que lo he tratado de ver con Marielena Medina Mora, con el propio ministro González Alcántara, con Mariana, mi esposa, en fin, los que trabajan, Nicolás Martínez, en fin, es que creo, a ver qué opinas, y aquí los abogados, es que la solución que teníamos era malísima, porque era la misma solución del derecho romano, ¿no? O estás perfectamente bien y eres capaz de hacer todo, o estás perfectamente mal y no eres capaz de hacer nada. No hay soluciones como intermedias. Entonces yo lo ponía, y perdónenme, no quiero ser grosero en modo alguno, yo lo decía, es como, es binario, bien, todo, mal, nada. Y lo que creo que el derecho no ha podido hacer en este punto es incorporar muchos avances médicos en la determinación. Nuestra solución sigue siendo prácticamente la del derecho romano, ¿no? Los locos, los furiosos y todos aquellos pues, estaban mal, y los que estaban bien, pues estaban bien. Pero creo que todos los avances que hay, buenos, malos, con todas sus situaciones, pues sí nos permiten decir, esta persona está mal, pues sí, pero mientras no se tome el medicamento, mientras se tome el medicamento, puede estar bien. Creo que hay grados, y aquí me parece que la solución fue, se declara esta condición, pero al declararse, creo que generaron otros problemas que yo por lo que he oído de algunas asociaciones, de algunos psiquiatras e inclusive de algunos juzgadores es, pues me dejaron sin herramientas y no tengo espacios para una persona que viva con alguien en una condición violenta o una condición que tenga que tener una cierta tutela, que tenga que tener, no lo digo en sentido jurídico, un cierto apoyo, una cierta dirección. No tengo los elementos para poder conducir,
Es decir, creo que se hizo un hueco terrible y creo, pues, a ver qué opinan ustedes, que esto valdría muchísimo la pena que lo pudiéramos discutir en una próxima sesión. Y el caso de Castañeda es así, el momento en que lo declararon incapaz, al hospital, el tutor Lagunes, no, tú lo conociste, Ingrid, seguramente Iván Lagunes, pues era de tus materias, ¿no? Andaba ahí en las cosas de familiar y tú igual hasta lo conociste personalmente. Lagunes nunca se volvió a aparecer en todo el expediente, siempre pedía dispensas para la rendición de los informes y que le costaba mucho dinero, puras cosas, y nunca se volvió a prestar. Entonces, ese es el otro caso. Quedó esta persona bajo esa declaración, pues disuelto, déjenme decirlo así, en el sistema psiquiátrico mexicano. A ver, mira, yo quiero comentar, ¿Sí? ¿puedo seguir comentando? Sí. Bueno, yo elaboré una propuesta de reforma al Código Civil en el cual participaron Juan Luis González Alcántara y algunos miembros del notariado sobre la posibilidad de graduar la incapacidad y de establecer apoyos y salvaguardas para todas aquellas personas que estuvieran en un grado, no estuvieran en un grado de incapacidad más avanzado. Esta iniciativa fue aprobada y en el momento donde que la iban a firmar el jefe del gobierno del Distrito Federal, creo que era Ebrard, fueron porque yo mantenía la interdicción, es decir, la incapacidad puede graduarse, pero llega un momento y se le permite al incapaz manifestar su voluntad de acuerdo con sus posibilidades. Sin embargo, llega un momento en que no existe voluntad, porque el deterioro cognitivo de la persona es tal que no existe una voluntad. Entonces yo mantenía la interdicción, a lo mejor el nombre interdicción, que quiere decir prohibición, suena un poco fuerte, pero bueno, yo con tal de ya no hacer más cambios. Pero se lanzaron una cantidad de ONGs en contra del proyecto porque subsistía la interdicción como si fuera la muerte civil para la persona y lo peor que le podían hacer un incapaz. Entonces, yo siento que la situación está en un limbo muy peligroso. El otro día vino una persona también aquí al Colegio de Bioética a decirnos cómo estaba la situación en salud mental. Para que a una persona la internen, necesita dar su consentimiento para poder ser internada. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué haces con un esquizofrénico que es una amenaza para él mismo o para su familia? Pues no lo podemos internar porque no está manifestando su voluntad. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo dejas libre? Entonces, yo creo que son situaciones que nadie quiere abordar porque son muchos los intereses que están en juego y las ONGs a veces no realmente facilitan las cosas, sino más bien las complican. Entonces perdón porque ya me salí un poco del tema de hoy, pero estoy muy preocupada por este tema de la incapacidad. A ver, ¿ustedes qué opinan? Mira, déjame, estuve el lunes de la semana pasada ahí en la barra con estas personas, con una señora que me cayó muy bien, Diana Sheinbaum, no sé si la conocen ustedes, que está en Documenta, etc. Y decía eso, que empezó, no sé si lo dijo tal cual, pero puso un ejemplo donde se refería al ámbito penal, al ámbito ya no de la interdicción en general, sino al ámbito de si dentro de los procesos penales se pueden reconocer. Entonces yo le decía, oye, pero date cuenta que si tú no puedes generar una condición de incapacidad en los procesos penales, tienes que decir que todos serán conscientes de la realización de actos, ¿no? ¿Se acuerdan que el delito es conducta típica, antijurídica y culpable? Eso quiere decir que el sujeto sabe que está realizando un delito. Entonces, si tú no tienes las condiciones de imputabilidad e inimputabilidad, entonces este señor estaba perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Eso significa que lo mandas con los presos grandes y ahí no le puedes dar una condición porque no
Entonces, sí, cuando empiezas a ir no a la teoría general, sino empiezas a ir a los detalles particulares de estas condiciones, resulta difícil. Lo mismo acontece con las familiares o con las víctimas, porque dices, bueno, entonces una madre que tiene que estar con un hijo o una hija en una condición muy deteriorada, la madre tiene que soportar la carga de tener a una, bueno, no, entonces, ¿cuál es el grado? Y yo ponía un ejemplo que a mí me parece importante, a ver si coincide. Y lo dije con una amiga mía que quiero muchísimo, una de las personas más inteligentes que yo he conocido toda mi vida y que tuvo un ictus y está en una situación de deterioro. Y yo se lo planteaba a ella y pongo el siguiente ejemplo. Yo le decía, mira, si tú ahorita tienes 50 pesos y sales aquí al Oxxo que está al lado de tu casa y te compras una Coca-Cola, pues, suena bien, ¿no? Sí. Pero tienes más dinero y puedes ir a comprar un coche, puedes ir a comprar una casa, puedes ir a hacer un testamento, puedes vender tu casa o donarme tu casa. Pues todos son actos mercantiles. Todos los actos mercantiles, desde comprar una Coca-Cola hasta comprar una casa, es un acto mercantil. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿En el monto? Entonces, ¿tu condición jurídica depende de qué tanto vayas a comprar o depende de una condición? Y dos, ¿cómo te ayudo a externar tu voluntad? Y no te digo, no, no, la casa es mucho, la casa es mucho. Testamento, no, testamento. ¿Dónde podemos plantear esas cosas? Pero coincido contigo en que lejos de discutirlo, que es un tema de gran discusión, yo no estoy diciendo aquí nada más que haciéndome eco de lo que dice Ingrid, de la discusión, uno tendría que decir, ok, pues empecemos a discutir dónde están los síes, dónde están los noes, las posibilidades, desde luego, todo el sistema de apoyos, las formas de traducción de las voluntades, las formas de externalización de las voluntades. Yo creo que es una discusión importantísima que no se está dando porque no sé, y lo digo con mucho cuidado, si las personas que lograron las declaraciones de la invalidez, de la interdicción, en este momento se dieron cuenta también de la magnitud y de los problemas que se están generando. Entonces sí creo que es una discusión, que bueno, yo no conozco la iniciativa, si me la mandas sería importantísimo verla, pero sí creo que es una discusión que tendríamos que estar abriendo en este momento, porque sí, cuando la preguntas te das cuenta que hay un escape de los problemas, ¿no? En este sentido, ya no digo más, pero eso creo que coincido completamente, creo que sí, como mesa de bioética podríamos trabajarlo juntos. Pero una pregunta muy puntual. ¿Ha habido un abuso con respecto a la interdicción para que se llegara a esa decisión por parte de la Corte, Ingrid, José Ramón? No tiene origen un abuso, simple y sencillamente declaran que la interdicción dicen que la declaración de no sé qué de los incapaces la prohíbe. No es cierto, no la prohíbe como tal. Va en contra de la tutela porque anula la voluntad del incapaz. México, cuando firmó la declaración, hizo una notificación aparte diciendo que en México estaba funcionando la tutela. Entonces, y la tutela ha seguido funcionando. De repente a estos grupos se les ocurrió, porque hubo un caso muy famoso de un chico que tenía autismo y que le habían declarado la interdicción y había fallas en el procedimiento, de manera que, y además esto era común en los juicios de interdicción, que el juez nunca oía al posible interdicto, que se basaba nada más en estudios y en las declaraciones, pero que nunca tenía contacto directo con el posible interdicto. Entonces se le declaró a este chico la interdicción, después los padres entraron a una ONG y consideraron que el caso de este chico podría ser llevado hasta la corte, entonces lo fueron cuidando el caso para llegar a decir que en su caso particular se le había habido fallas en el proceso porque no se le había escuchado
Entonces tiraron esa interdicción y el chico volvió a tener capacidad jurídica. Sin embargo, no pararon ahí las ONGs y han estado, insiste, a decir que la interdicción va en contra, que es algo terrible y espantoso y pavoroso, porque aniquila a la persona incapaz y no la deja tomar decisiones y no la deja expresar su voluntad. Como hemos mencionado José Ramón y yo, todo está en cuestión de graduar la capacidad. Yo estoy totalmente de acuerdo en que a un autista digo, yo no soy experta en enfermedades mentales, pero en muchísimos casos, con una ayuda, una aclaración, un acompañamiento, esa persona puede tomar sus propias decisiones. Sí, sí, pero llega un momento en que esto ya no es posible. Que una persona no tiene voluntad, no podemos hablar de voluntad. Entonces, ahí sí es necesaria la representación. Yo no sé, ya no seguí yo con el tema de la incapacidad hasta que un día me enteré de que la Corte había declarado así ya claramente que la interdicción es inconstitucional. Entonces, ahora, ¿qué pasa con todos los juicios de interdicción? ¿Qué pasa con todas las personas que han sido declaradas interdictas? Yo no sé, la verdad, qué está pasando. Me acaban de preguntar de un caso de una persona, una universitaria muy reconocida, que está totalmente incapaz y la familia está desesperada porque no saben qué hacer para poderle administrar sus bienes. Entonces, sí es un tema que debe preocupar tanto a médicos como abogados y como a la sociedad en general, porque todos nos podemos ver involucrados en un problema de este tipo tarde o temprano. Definitivamente. Yo hago un comentario después de Jorge, que pidió la palabra. Gracias. Oigan, ¿hay prisiones psiquiátricas en México, como en Estados Unidos y en otros países? ¿No, verdad? ¿Hay Es qué? que imagínense, porque prisiones psiquiátricas, o sea, prisiones especializadas para enfermos mentales. No, ¿No hay? pero fíjate, Jorge, aquí es la pregunta, y si tienen datos y si pescan por ahí ustedes, eso es lo que yo le decía, y ustedes la conocen a Cristina Sacristano, que ha trabajado todos estos temas de hace años, y también a Marta Santillán, que les he planteado esto. Yo creo que esa historia déjame decirlo así, los usos políticos o los de la psiquiatría mexicana, no, yo no he visto mucho de esto. Ahorita Arnoldo planteó varios casos, etcétera, pero yo no lo he visto, ¿no? Entonces creo que son menciones como esto que decía Rodolfo. Se experimentó, pues hay quien dice que sí. Se usó para meter gente, pues hay quien dice que sí, sí, pero yo este caso por eso era interesante, porque sí, digo, entendemos que es atentar contra un presidente de la República, que es una magnitud distinta, pero hay ahí una historia de que además de que desaparecimos gente, le dimos ley fuga, los aventamos al mar, además de todo eso, los metíamos a los psiquiátricos y los volvíamos locos. Yo eso sí que no lo he visto documentado. Y a lo mejor es también, si tienen datos ahí, díganos, ¿no? Y tratamos de hacer estas investigaciones, que es interesante. Algo que no dije y que sí es interesante, y aquí nomás sé que estamos aquí en la confianza, pero yo conseguí el expediente judicial. Lo pedí por transparencia y me dijeron que estaba perdido. Y bueno, pues habiendo andado tantos años en el mundo judicial, le pregunté a quien le debía haber preguntado desde el principio y me dijo ese, pues yo creo que sí. Y el expediente apareció. Y entonces apareció fotocopiado, foliado, aquí lo tengo por si a alguno de ustedes le interesara, con todo gusto está a su disposición. Pero ese expediente se formuló completito. Y a lo mejor hay otros expedientes de estos casos en estos asuntos. Bueno, yo creo que tenemos aquí un tema muy importante, ¿eh? Porque sí, habría que evitar los abusos que se han dado en los privativos de México de la psiquiatría en los casos penales y políticos, ¿no? Ya Cristina Rivera Garza, esta escritora, Sí, sí, documentó los casos de mujeres en la en Castañeda. la La gran mayoría Castañeda, de las sí. mujeres encerradas en la Castañeda no estaban mal de enfermedades mentales, eran encerradas por sus familias por conductas, digamos,
contrarias a las disposiciones morales de las familias, nada Exacto. más. Y les arruinaban la vida, Oye, evidentemente. y el otro día Cristina contó algo, se los cuento, yo no lo sabía. Dijo Ah. que en los años 40 en la Castañeda había casino y prostíbulo Y burdel, sí, y sí, sí, burdel. Yo, esto cuando lo dijo, yo, ¿cómo? Y me dijo, sí, ahí se jugaba ficha y había ruleta, sí, y entre sí. las enfermeras y las pacientes daban el servicio del burdel. O sea, una cosa así que yo le dije, oye, querida, esa es una historia de un tamaño de escándalo. No así, Tremendo. imagínate. Bueno, como sabemos, las prisiones son un gran centro comercial, o sea, se comercia con todo, Horrible, tiene ¿no? su propia economía. Entonces, Imagínate. habría que evitar esos excesos, pero el otro caso de que ya quedamos en el limbo con el tutelaje, y esto es un tema, es que lo veíamos cuando estábamos hablando de la eutanasia, los que estamos trabajando en eso, o sea, tampoco se puede declarar una ley de eutanasia. ¿Qué pasa con una persona que pierde la capacidad jurídica, ¿no? Para tomar una decisión por sí misma? Y se quedó ya también en el limbo, imagínense. Entonces, a cualquier de nosotros, evidentemente, nos puede pasar. Y yo sí quisiera que alguien me tutelara, digamos, alguien que creo que va a hacerlo bien y que es de mi confianza. Quizá no lo haga bien, pero que tú puedas designar, si quedo incompetente mentalmente, que ese es el concepto básico, pues alguien me debe tutelar no solo mis bienes, sino pues mi propia seguridad, y cumplir mi voluntad en el caso de que haya yo dejado una voluntad anticipada, en el caso de que fueran legalmente válidas las voluntades anticipadas, por ejemplo, para decidir eutanasia, ¿no? Entonces, Exactamente. esto es un tema tremendo y acá hay un vacío de derechos brutal, bueno, de un sistema judicial que en México, ya sabemos, tiene sus serios problemas. Así es. Y bueno, y habrá que trabajar con esas ONGs y explicar y razonar y debatir para que entender el problema. Entonces, a lo mejor desaparece el concepto de interdicción, que suena horrible, ¿no? Y ponerle otra cosa o modificar la figura del tutelaje para darle un respaldo que tenga que tener un respaldo científico, un respaldo transparente de comités bioéticos que pudieran analizar caso por caso y que queda bien transparente, bien documentado cuándo es que una persona está en una condición tal que necesita el tutelaje de otra persona mayor de edad, ¿no? Para protegerla, ¿no? Pues que eso es lo que quisiéramos todos nosotros, porque imagínense lo que puede pasar. Gracias. No, gracias, Gracias, Jorge. Jorge. Yo quisiera comentar algo y después Julieta. Felicitarte, José Ramón, porque creo que deben haber sido muchos años de investigación y muchos contactos y un gran esfuerzo y una resiliencia a las puertas cerradas para lograr llegar a toda esta información. Sí. Y un poco quisiera hablar de que sí me parece, y quisiera conocer tu opinión, que sí ha habido una evolución en el manejo psiquiátrico de los pacientes. Hoy está abierto el Fray Bernardino, que se mencionó hace un rato, que tenía muy mala fama y creo que está funcionando bien, que sí es una opción, que finalmente las familias hoy se ven acorraladas, las familias con pacientes psiquiátricos que requieren internamiento, se ven acorraladas porque el Instituto Nacional de Psiquiatría va a desaparecer como hospital psiquiátrico y no tenemos opciones. Entonces la sociedad civil necesita tener un recurso para ello y hoy nos queda pues el Fray Bernardino. El Fray Bernardino, que he tenido oportunidad de tocar a sus puertas en algún momento, me he encontrado con muy buena atención, con mucho respeto, con mucha apertura. No he entrado a la parte hospitalaria propiamente, pero todo lo que es la parte externa me parece que ha mejorado, a diferencia del San Rafael, que también fue una opción, pero ya lo cerraron, pero sí, era una opción, pero era como mucho más hermético, más cerrado, no se sabía muy bien qué era lo que pasaba ahí adentro, ¿no? Es una necesidad abierta de la sociedad y no sé qué opinión te merece, José Ramón, de la Mira, evolución de los psiquiátricos a la fecha. yo creo que el Fray Bernardino sí ha tenido, desde luego, mejoras, y coincido, el Instituto Nacional de Psiquiatría, hasta donde yo recuerdo, tenía solo 50 camas, lo cual para una población pues, es nada. Y además eran camas que eran tránsito temporal. Y se presentaban casos muy interesantes. Les cuento uno de esto que hemos estado comentando y que ahora recordaba Jorge.
Un día me llamó Marilena, no cometo ninguna infidencia, pero porque no voy a decir el nombre de la persona, pero me dijo, oye, tengo una persona que hoy está bien y ella sabe que hoy está bien. ¿Me puede dar una especie de voluntad anticipada hoy para que cuando esté mal yo le impida salirse del hospital? Como si yo dijera hoy, José Ramón Cosío, en pleno uso de mis facultades, declaro que el día de hoy que estoy bien, quiero manifestar que cuando me ponga mal, por algún acceso, episodio, lo que sea, no me dejen salir de este hospital. Porque ya se sabe que cuando esta persona se ponga mal, va a hablar al Ministerio Público, va a decir que la tienen privada de la libertad, que ahí hay un delito, y va a armar una fiesta enorme en el hospital. Y la pregunta, Marilena, por ejemplo, es una pregunta importantísima, ¿no? Entonces, ¿cómo los hospitales hoy, bajo estos nuevos cambios, que son más culturales sobre la psiquiatría, los derechos de los pacientes, etcétera, pueden contender contra todas estas condiciones? Y luego hay un tema que no hemos hablado, pero que es el tema del envejecimiento poblacional. No es que tampoco las personas sean allí unos psicóticos, no, es un problema pues, donde allá vamos todos o muchos, de un deterioro cognitivo que en un determinado momento nos haremos viejos y no estaremos simplemente por las posibilidades de vida, usted lo está mejor que yo, donde no podemos tomar decisiones, simplemente porque nos hicimos unos viejos que pues, no sabemos muy bien dónde estar. Yo creo que ese tema del envejecimiento, de las enfermedades degenerativas, etcétera, etcétera, es un tema que no está, y luego son, y lo decían ustedes, unas cargas pavorosas para la familia, que ni tiene los instrumentos jurídicos, a veces tiene pocos instrumentos o recursos económicos. Es decir, ahí hay una zona de limbo que me parece que se nos va a complicar mucho. Ahora, siendo bueno el Fray Bernardino, yo creo que pues es el Fray Bernardino y el resto del país tiene una situación de hospitales psiquiátricos terriblemente mal, ¿no? Ya no digamos este hospital Ramírez Moreno, que es una desgracia. Si yo cada vez que tengo que ir a Puebla paso, y a propósito me voy despacio, pero está rodeado de unas empresas de gas, lo que fue un sueño así muy idílico de una granja psiquiátrica. Al principio, no sé si ustedes sabían, tenía huertos, tenía animales, es decir, tratando de romper el esquema de la Castañeda, que terminó en el 67, 68, con todo este traslado, en fin. Pero hoy creo que las condiciones psiquiátricas del país son tremendas. Y otro asunto que no lo conozco por los médicos, pero sí lo he leído en los medios, es que tampoco hay una suficiente asignación de fármacos con todos sus pros y todos sus contras para muchas personas en la actual administración. Y este es un tema importante. Gatell en algún momento dado, también lo recordarán, dijo, no, pues ya no se requieren hospitales psiquiátricos porque las familias se van a hacer cargo de sus pacientes. Oiga, pues hay pacientes muy complicados, hay pacientes que se les pueden llevar, hay pacientes que no se les puede tener en casa o se les tiene que tener. Es decir, es un tema que se resiste la sociedad, me parece, a entenderlo, ¿no? Y están con los problemas presentes, más los de la vejez. Yo creo que este también podría ser un tema, insisto, para futuro. Y el Fray Bernardino ha mejorado. Ahora, la última cuestión que digo, los jueces y los abogados están completamente fuera de esta ecuación. Aquí estamos hablándoles el mandarín. Los jueces no saben cómo recibir esta evidencia, no saben cómo comportarse y entonces agarran este derecho humanismo así buena onda y es lo que decía Ingrid, se acabó la interdicción. Oiga, ¿qué soluciones hay? Ah, no, pues aquí. Oiga, pero eso no es comprender un problema, eso no es traer evidencia, eso no es dialogar con la ciencia, eso simple y sencillamente es tomar una solución buena onda para que pues digan qué corte más progre y entonces esa corte progre pues queda bien con un segmento de la sociedad y perjudica, yo creo que seriamente, a otros segmentos de la sociedad que no han tenido la capacidad de generar un discurso, una representación, una representatividad frente a ese órgano para que también incorpore otras variables. Yo creo que fue una decisión muy a rajatabla, con muy poca información, insisto, muy para la gradería, voy a decirlo así, para que todo el mundo aplauda a la Corte, cuando no estaba resolviendo asuntos
que tenían que ver con el Estado, metiendo al Estado en orden, entonces quedando bien con la sociedad. Yo creo que ese es el contexto de esta condición, ¿no? Gracias. Un último comentario, Julieta, por favor. Y pues va un poco en ese continuo de reflexiones que hemos tenido y retomo la idea que comentaba Ingrid de cómo graduar la incapacidad, ya sea desde un paciente con una enfermedad psiquiátrica, un paciente con una enfermedad neurodegenerativa como demencia Exacto. o una persona bajo algún tipo de adicción. Y lo voy a decir desde mi perspectiva médica como oncóloga. Y que me he enfrentado como este tipo de casos de un paciente que no, o sea, tiene un grado de incapacidad y que va a recibir un tratamiento oncológico, ya sea de una manera asistencial o bajo un ensayo clínico, cómo graduar esa incapacidad, ¿no? Exactamente, exacto. Actualmente te lo dejan de una manera muy heterogénea y que bajo el criterio médico si sí o no recibe tratamiento, lo cual es bastante complejo porque dejan casi la mayoría de la responsabilidad en alguien que la verdad no tiene la capacidad de evaluar eso, ¿no? Entonces, definitivamente es Mira, algo... no lo digo por molestarlo, pero Ingrid y yo lo conocimos, los de jurídicas. ¿Te acuerdas de Julio Bustillos, Ingrid? Era un chico que hacía análisis empírico sobre juicio de amparo. La verdad, un chico muy, muy competente, muy competente. Y tuvo al final un tumor, ahora que lo habla de eso, Julieta, en la cabeza. Y yo lo visitaba, en fin, el maestro Fixamudio me encargó hace ya muchos años cuidarlo en ese sentido. Y cuando lo veía los últimos meses, le estaba produciendo, ustedes saben de esto mucho más que yo, el tumor, algún tipo de presión en la cabeza, y entonces hablabas con una persona que estaba en una situación, no sabías de qué hablaba, brincaba de una cosa, es decir, era una situación realmente complicada, y claro, esa persona no estaba y estaba en estado de interdicción. Entonces, si no estaba en estado de interdicción, pues era una persona que otra vez, conforme a la legislación civil, estaban a plena capacidad de tomar todas sus decisiones porque nadie había dicho bajo ningún mecanismo que no estaba en posibilidad de tomar todas sus decisiones. Si esa persona en ese momento vende, compra, se divorcia, abre un juicio, lleva a cabo un homicidio, cualquier cosa que hubiera hecho, o sea, decir, bueno, ¿y qué hacemos? Señores, que le prometemos que está, sí, pero ¿dónde está el papel que dice que este hombre está, ya no digo interdicción, en una incapacidad? No tiene, pues entonces este señor, así está bien, déjenme ponerle entre, está bien. Y entonces para ustedes como médicos que tienen que tratarlo, para los familiares, para los vecinos, pues se convierte en una cosa prácticamente inimaginable. Ya sé que estamos poniendo casos extremos, pero como decía Ingrid, y coincido con ella y ahora contigo, tenemos que ir hacia atrás en una condición gradualista, ¿no? Y decir, bueno, está mal, ¿para qué está mal? ¿Para qué está bien? Y cómo logro en su mal potenciar todas sus posibilidades, las máximas posibilidades, para que tome la mayor cantidad de decisiones posibles, pero a partir del reconocimiento de una condición. Porque si no, se vuelve esto un juego de palabras y cada quien no. Ya sabemos que tiene una condición, sí, muy bien. Dado que su condición es X, ¿cómo llevo X al mayor punto de desarrollo? Pero tengo que reconocer que hay X, por si no, pues es cada quien opinando, insisto, de lo que se le da la gana, ¿no? Que es una cosa también peligrosísima, porque también luego les quitan las herencias, luego pasan otras cosas que también son muy delicadas. Muchísimas gracias. Extraordinario seminario el de hoy. Creo que nos vamos con muchas ideas por alimentar y seguramente retomaremos esto pronto. Oigan, y lean el libro, de verdad. Mandé todas las notas técnicas al final para que sea así medio novelón. Sí. Les prometo que le quité todas las cosas jurídicas y les va a divertir ahora en Semana Santa.